¿Cómo están, mis queridos ecuatorianos? El día de hoy quisiera recordarles que ya se advirtió en épocas de campaña lo que iba a pasar con la derecha en este caso. Y es que la derecha iba a ser incapaz, queridos ecuatorianos, de aumentar el empleo. La derecha iba a ser incapaz, queridos ecuatorianos, de promover la equidad. La derecha iba a ser incapaz, queridos ecuatorianos, de corregir la escasez de medicamentos en los hospitales públicos. Iba a ser incapaz de corregir la crisis penitenciaria. Iba a ser incapaz de reducir la delincuencia. ¿Por qué hago referencia de aquello? Porque lo que sí es capaz la derecha, y lo vivimos en la década de los 80 y 90, es que la derecha era capaz de crear más impuestos. Lo hicieron en el pasado, lo están haciendo ahora con la ley tributaria, aprobada no por el Congreso, no por la Asamblea, aprobada por el Ministerio de la Ley. La derecha sí iba a ser capaz de deteriorar indiscutiblemente el empleo. Lo hicieron en el pasado con las tercerizaciones. Acuérdense ustedes, cuando se contrataba, las empresas contrataban y al trabajador no le daban bajo ningún contexto el beneficio que por ley le corresponde, que eran vacaciones, 13º, 14º, era vincularlo a la seguridad social. Nada de eso existía en el pasado. La derecha iba a ser capaz de generar un problema financiero que ya en el pasado lo vivimos. Acuérdense ustedes, queridos ecuatorianos, cuando en el Congreso de antaño un diputado social cristiano promovió el impuesto a la circulación de capitales, el famoso ICC del 2%. Con eso, posteriormente, lo que buscaban era crear ese problema que al final de cuentas se dio en 1999 con el feriado bancario. Eso es lo que es capaz la derecha, queridos ecuatorianos, que hoy por hoy lo están haciendo cuando el costo del financiamiento cada vez es más alto. No existe un medio en el cual el día de hoy el ecuatoriano a pie pueda justificar un ahorro, porque le están sangrando desde el punto de vista de sus ingresos el cobro de este famoso impuesto a la renta. Le están negando la posibilidad de ahorrar cuando le incrementaron el costo de los combustibles. Le están negando la posibilidad de beneficiarse desde el punto de vista de su equidad cuando no existe una reactivación ni siquiera por medio del Estado, por parte del gobierno. ¿Cómo es posible que teniendo un precio por encima de los $100, cómo es posible que haber reducido o haber eliminado los impuestos, los subsidios, en este caso a los combustibles, de haber tenido en este caso mayor niveles de recursos monetarios, el gobierno no haga nada por, aunque sea ellos ser los que reactiven la economía, generando un mayor gasto público? ¿Cómo es posible que sigan habiendo escasez de medicamentos, a pesar de que están cobrando más impuestos, a pesar de que el precio del petróleo está más a la alza? ¿Cómo es posible que tengamos que pagar una energía más cara cuando existen represas hidroeléctricas? Lo que antes no pasaba. Antes había lo que eran las famosas barcazas, la generación termoeléctrica, que era carísima. Esas cosas son importantes recordar, queridos ecuatorianos, y negarnos a pensar de que en el Ecuador la única solución es creando un decreto de ley que permita hacer inversiones. Eso es absurda falsedad, queridos ecuatorianos. En el mundo no hay ningún decreto ni ninguna ley que se establezca y que caigan los capitales del cielo. Es imposible. Si no lo han hecho el día de hoy, aquellos empresarios ecuatorianos que tienen ingentes cantidades de recursos porque tienen fortunas monetarias creadas por parte de los vínculos que tuvieron en el pasado por parte de los gobiernos, ¿ustedes creen que va a venir una inversión extranjera? Es imposible. Mientras seguimos generando situaciones inescrupulosas desde el punto de vista de nuestra sociedad, no va a haber nadie que quiera invertir en el Ecuador. Queridos ecuatorianos, esperemos que esto cambie, porque como van las cosas, hay mucha más gente que quiere emigrar y lo están haciendo, y no esperemos a que los únicos medios de recursos para el gobierno sean, como existían en el pasado, las remesas y el alto precio del petróleo. Cuídense, queridos ecuatorianos, un gran abrazo y acuérdense, nunca olvidar la historia. Cuídense mucho.